Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana nos encontramos en la iglesia La Victoria. Todos ustedes conocen, me imagino, las restricciones que hay de parte del Ministerio de Salud y del gobierno para que no haya reuniones que estén por encima de 30 personas. Por lo tanto, se ha determinado no realizar el servicio regular que tenemos todos los domingos. No obstante de eso, estamos aquí en la iglesia La Victoria, 4 personas, estamos Javier, la hermana Lilia, la hermana Jenny y mi persona. Y como dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces nosotros nos hemos tomado este tiempo para tener una pequeña meditación acerca de la palabra de Dios y también para reflexionar un poquito el tiempo que estamos viviendo y las circunstancias que estamos atravesando y entender un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Así es que vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios después de ponernos en las manos del Señor y entregar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Por favor, Javi, a orar usted. Oremos. Dios, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Padre, por el día, por el privilegio de poder reunirnos, de poder abrir tu palabra, mi Padre. Y en especial este día te pedimos por todos los hermanos que están en sus casas también escuchando, que están poniendo en tus manos, mi Dios, este día, nuestras vidas y nuestra seguridad, y confiamos sobre toda cosa en ti. Gracias por el gran privilegio de poder servirte, de poder estar aquí reunidos, mi Dios, y cuídanos y protegernos el resto de la tarde. En el nombre de Jesucristo oramos siempre. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias y a orar y a leer, más bien dicho, en el Salmo 91, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Salmo 91, versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Hasta ahí vamos a dar lectura en esta mañana la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, antes que nada quisiera yo reflexionar un poquito acerca de la situación que estamos viviendo, básicamente por cuestiones de salud, ¿verdad? Con esto del coronavirus. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es cuán bendecidos somos los que tenemos la oportunidad de reunirnos libremente en la casa de Dios. Ustedes pueden ver que bajo estas circunstancias no lo podemos hacer. Y eso causa un poco de tristeza en nuestro corazón, el no podernos reunir en la casa de Dios como solemos hacer todos los domingos para adorar y honrar a Dios. No lo podemos hacer esta vez. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por el privilegio que tenemos al tener toda la libertad para reunirnos en la casa de Dios todos los domingos. Probablemente no siempre va a ser así, no siempre vamos a tener esa libertad. Yo creo que con el tiempo va a llegar el día en que se nos va a prohibir proclamar la palabra de Dios con la libertad que tenemos. Así es que nosotros debemos aprovechar este tiempo y no perder ni un día que el Señor ha dispuesto que nos reunamos en su nombre, en su casa. Entonces, es una de las primeras cosas que tenemos que analizar y valorar y darnos cuenta de lo privilegiados que somos de poder asistir a la casa de Dios los días domingos. Bien, entrando al tema de la meditación de esta mañana, lo primero también que tenemos que darnos cuenta
es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado ahora. Dios creó un verdadero paraíso para el hombre en el cual no había ni sufrimiento, ni dolor, no había angustia, no había tristeza, no había pesar. Tampoco había maldad, no había pobreza, no había ni enemistad. Fuimos creados para vivir eternamente en perfecta comunión y armonía con Dios, con pleno dominio sobre la tierra y el resto de la creación. Sin embargo, la desobediencia de Adán trajo el pecado a este mundo y con el pecado la maldición, convirtiendo este maravilloso paraíso creado por Dios para el hombre en el mundo caído en que vivimos hoy día. Pues al romper su relación con Dios, nos dejó como herencia la maldad en la que vivimos hoy. Vivimos en un mundo caído en el que impera toda clase de maldad, violencia y lucha, incluso lucha por el poder, en el que cada quien busca su propio beneficio sin pensar en los demás. Podemos mirar un ejemplo tan patético en este momento que estamos viviendo estas circunstancias dolorosas y tristes por el coronavirus. En una tienda entraron a comprar jabón para desinfectarse las manos y resulta que ya no había absolutamente nada. Y el cliente le pregunta al señor que estaba atendiendo ahí que por qué ya no había jabón, y dice que una persona anteriormente a ellos había llevado $600 en jabón desinfectante para las manos. No pensó en nadie más, solo pensó en él. Ese es el mundo que vivimos hoy día. Ese es el mundo real. Y ahí nosotros podemos ver realmente cuál es la realidad de este mundo. Sin considerar al prójimo. Peor amar al prójimo. Peor amar a Dios. Hemos dado la espalda a Dios. Y claramente hay dos cosas que esta sociedad y este mundo ha hecho. Dos cosas terribles. La una es que se ha perdido el respeto y el amor por el prójimo. Y la segunda, y más grave, es que se ha desechado a Dios. Y al desecharlo a Dios hemos puesto al mundo a expensas del diablo, quien se ha convertido en su dueño y amo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31? Vamos a ver Marcos capítulo 12, el Evangelio de Marcos. Capítulo 12, versículos 30 y 31. Y ahí podemos ver cómo hemos hecho lo opuesto de lo que nuestro Señor Jesucristo mismo, Él personalmente, nos indicó y nos manifestó. Entonces, Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en este tiempo, se nos prohíbe hablar de Dios, pero en cambio se habla con orgullo de toda clase de inmoralidades, como por ejemplo el del orgullo gay, ¿verdad? Algo de moda en este tiempo. Hay mujeres que salen a desfilar con su rostro completamente desfigurado por la ira, el enojo en contra de la sociedad, pidiendo a estas mujeres autorización para poder ellos asesinar en su vientre a sus bebés. Grupos de homosexuales que se levantan y reclaman también con toda la fuerza, diciendo que el tiempo de los hombres se acabó y que ahora es tiempo de los gays. Vivimos el tiempo en que la gente mata por un celular. Entonces, ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo.
Y este es el tiempo en que se ha hecho completamente a un lado a Dios de la vida, en la vida del ser humano, en la vida de las instituciones, en la vida de la sociedad. Donde se pide un lugar para la manifestación de las inmoralidades que van en contra de Dios. Pero a los que creemos en Dios y a los que amamos a Dios, nos quieren acallar, nos quieren hacer a un lado. Ahora, lo malo lo llaman bueno, como dice la palabra de Dios ahí en Isaías 50:20. Todo esto es resultado del rechazo a Dios. Y este mundo es hostil, y es hostil para con nosotros los creyentes, es hostil para con nosotros los que buscamos una sociedad mejor, una sociedad que ame a Dios, que se rija por los principios establecidos por Dios. Pero la sociedad y el mundo se vienen en contra de nosotros, y este mundo caído nos empieza a aborrecer, y ahora nos resulta que nos llama que somos extraños, que somos raros, que somos retrógradas, que somos anticuados, que somos intolerantes, que somos cerrados, que somos cuadrados, que somos débiles de mente, que estamos viviendo engañados, que nos han lavado el coco, dicen, que somos aguafiestas, etcétera. La lista puede continuar. Pero lo que nosotros tenemos que entender también en este momento es que nosotros no somos de este mundo, como dice ahí nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:14. Vamos a leer Juan 17:14, el Evangelio de Juan, más adelantito que estábamos ahí en Marcos, Juan 17:14. Juan 17:14, dice así la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis queridos hermanos, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestra esencia no está en este mundo. Entonces, ¿de quién somos? ¿Dónde encontramos nuestra identidad, nuestra historia, nuestras acciones, nuestro estilo de vida? La encontramos en Dios por medio de Jesucristo. Satanás, a través de todas estas situaciones que se están viviendo, trata de conformarnos a nosotros los creyentes a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo, que busquemos las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las mismas cosas que ellos hacen. Satanás trata de engañarnos para que vivamos por las cosas mundanas en vez de nosotros vivir para Dios. Dios dice que Él nos va a cuidar, Dios dice que Él nos va a proteger, Dios dice que Él va a estar con nosotros, Dios dice que peste no va a llegar a nuestras casas, a nuestras vidas. Entonces, nosotros, ¿a quién confiamos? ¿A lo que dice el mundo o a lo que dice Dios? Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra esperanza, el saber que Dios es un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel que nos ama, que nunca nos va a dejar, que nunca nos abandona, y podemos confiar plenamente en Él, porque hemos visto a través de toda la historia del hombre cómo Dios ha protegido a su pueblo y a los que le aman a Él. Él siempre está con su mano extendida a nuestro favor. Así es que no debemos dejarnos engañar. No debemos nosotros vivir temerosos. Debemos vivir con las precauciones necesarias que se deben tomar, pero confiando plenamente en que hasta un cabello de nuestras cabezas no va a caer sin la voluntad de Dios. Todo está bajo el control absoluto de Dios. Y lo que sucede y las cosas que suceden en este mundo es consecuencia del pecado que gobierna hoy en este planeta. Así es que, mis queridos hermanos, nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y vamos a estar por un buen tiempo aquí, pero no me guío
no practico ni creo lo que el mundo cree. Solo seguimos la voz de aquel que dio su vida para darnos perdón y salvación. De aquel que dijo, yo he vencido al mundo. Así es que Él es nuestra fe. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra seguridad. Él es el que nos da confianza para seguir adelante. Y como decía ahí en el Salmo 91, no debemos temer, porque Él va a estar junto a nosotros. Y Él está en nosotros, y Él está con nosotros y por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, a poner nuestra confianza total en nuestro Señor Jesucristo y en Dios, para, no obstante las circunstancias que estamos viviendo, mirar el futuro con esperanza y no vivir con miedo, con temor, no, con esperanza, sabiendo que el que nos mantiene es Dios. Dios les bendiga.